¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro 5 y vamos a leer. Y vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Hoy estoy mal. ¿Vos tenés la Nueva Versión Internacional ahí a mano? Porque ni eso. ¿Podés leer 1 Pedro 5 del 1 al 5 en la Nueva Versión Internacional, por favor? Fuerte, así se te escucha. Cuando empecé a preparar este mensaje dije, esto es poco. Dije, vamos a leer hasta el 7 y vamos a un poquito más. Pero la verdad es que empecé a prepararlo y probablemente, con suerte, vamos a llegar al versículo 4. Así que el versículo 5 de los jóvenes y todo eso no creo que lo vayamos a tratar. Pero la pregunta que quisiera que nos pudiéramos hacer hoy todos nosotros es, ¿qué características tiene que tener un anciano? Porque acá está escribiendo en tiempos de prueba, y en tiempos de prueba, más que nunca, es necesario el cuidado de los ancianos sobre la grey. Después vamos a ver qué significa grey. No sé si se acuerdan, hace algunos años, 3, ponele 4, ya pasaron 4 años de aquella época tremenda, del tema de la pandemia, ¿no? Y la verdad que fue un tremendo desafío para muchos. En realidad, para todos los ancianos tendría que haber sido un tremendo desafío. Porque ese sí fue un tiempo de prueba, un tiempo de mucho temor, un tiempo de mucha incertidumbre, un tiempo donde la gente oraba para no morir, ¿no? Un tiempo donde uno, como diría el comunista, ¿no? Dice, yo voy a ser cristiano el día que los cristianos realmente crean que el cielo es mejor, ¿no? Porque la verdad es que cada vez que el cristiano se enfrenta a la muerte parece que se va al infierno en vez del cielo, ¿no? No quieren morir, pero ni a gancho. Un tiempo terrible, un tiempo muy, bueno, como dicen algunos por ahí en alguna red social, un tiempo de revelación, ¿no? Tiempo de revelación. Y fue un tremendo desafío, porque en ese tiempo de prueba, bueno, justamente más que nunca, los líderes espirituales eran los que tenían que estar presentes, cumpliendo con los requisitos, con la tarea que Dios le había dado. ¿Cuál es? Bueno, ahora vamos a ver algunas, cuando veamos las características. Y acá estaban viviendo algo igual. No te voy a decir que estaban viviendo la pandemia, pero lo estaban persiguiendo, ¿no? Quizás algunos estaban viviendo pobreza. Acuérdense que los judíos, cuando se hacían cristianos, quedaban afuera de la familia, quedaban sin bienes. Quizás en esta época empezaron las primeras persecuciones que después, en la época de Juan, en Apocalipsis, esas persecuciones fueron cada vez más grandes. Y después, ponen en el año 150 después de Cristo, cuando ya no había ninguno de los apóstoles, pasaba lo que normalmente muchos conocemos del Coliseo romano, donde tiraban a los cristianos ahí adentro para que se lo comieran los leones, en ese contexto. Y en ese contexto quisiera que podamos ver qué es lo que Pedro le está queriendo decir en un tiempo de prueba, en un tiempo de sufrimiento, qué le quiere decir a los ancianos y también quiere decir a la iglesia. Entonces vamos a ver algunas de las características, vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo tampoco quiero ser muy extenso, pero lo primero que sí puedo ver y entender
es que es una persona que apacienta. ¿Cuál es la idea de apacentar? ¿Alguien tiene la idea de apacentar? ¿Qué decimos o qué se nos viene en la mente cuando decimos que un pastor apacienta sus ovejas? ¿Qué se les ocurre? Las cuida. Y bueno, es eso. Las alimenta, pero cuidándolas. ¿Se acuerdan del Salmo 23? ¿No? El famoso Salmo 23, ¿no? Que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, sobre delicados pastos me hará descansar. Y esa es la idea de apacentar. Y acá, bueno, acá está traducido, ¿no? En el versículo 2, está traducido de una manera diferente de como está en el original, porque la palabra apacentar con la palabra cuidando son muy parecidas, es como dice Oscar, ¿no? Porque apacentar es cuidar, es poner a las ovejas en un lugar tranquilo. ¿Saben? Las ovejas son animales muy miedosos. Y sabes que la Biblia, bueno, les cuento algo. No sé si vieron, yo creo que lo compartí en el Facebook. Había un nuevo proyecto. El proyecto, siempre aparecen esas cosas interesantes. Dice, léete un capítulo de Lucas por día y cuando llegues a Navidad ya vas a entender cuál fue el propósito del nacimiento de Cristo en un pesebre en Belén. Entonces empecé a leerlo, ¿no? Y lo que me sorprendió, lo que aprendí, lo que vi de nuevo, que vos decís, Claudio, después de 40 años, sí, después de 40 años, siempre encontrás algo nuevo, es que cada vez que se presenta el ángel y le dice a los que le hablan, ¿qué le dice? Lo primero que le dice es, no temáis. No temáis. Se lo dijo a María, se lo dijo a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, se lo dijo a los pastores, no temáis. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los seres humanos somos temerosos. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra de Dios nos ilustra a nosotros como ovejas, y ya sea al rey en el Antiguo Testamento, por ejemplo a David, y al Señor Jesús en el Nuevo Testamento, como los pastores. No los vamos a buscar los versículos, pero ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús miró a toda la multitud y dijo que los vio como ovejas que no tienen pastor? Y también Zacarías 13:6 dice que herirán al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y también habla de David como el pastor. Así que, vuelvo a repetir, apacentar es alimentarlos en un lugar tranquilo. Ese es uno de los conceptos. Y fíjense Hechos 20:28, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Primer característica, o primer parte de la primera característica, es que el anciano es una persona que alimenta, llevando las ovejas en un lugar tranquilo, proveyendo quizás para sus necesidades espirituales, ¿no? Fíjense que el Señor Jesús, cuando restaura a Pedro, ¿no? Dice, me amas, y me amas, y me amas, apacienta mis abejas, apacienta mis corderos. Fíjate qué importante, no le dijo, lidera mis ovejas. No le dijo, qué sé yo, enséñale a mis ovejas. No le dijo, conseguile trabajo a mis ovejas. Hacele servir, dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas.
Tenemos ahí algunos versículos en 2 Timoteo 4:2, en 1 Timoteo 5:7, donde dice que Pablo le escribe a Timoteo y le dice que enseñe, que redarguya, que instruya en justicia. O sea, el anciano tiene que ser una persona que tiene que tener un bagaje de Biblia, en el sentido de que cuando venga alguien con miedo, él le pueda aconsejar y lo pueda animar a que confíe en el Señor. Entonces no puede ser un neófito, ¿no? Por eso es una de las razones que no vamos a ver, porque si no, ahí sí nos quedamos hasta hoy a las 6 de la tarde, si llegamos a ver 1 Timoteo, ¿no? Que dice que no un neófito, porque no puede ser alguien que no sepa de la Biblia, tiene que saber. Dios siempre te va llevando de a poco, eso también es verdad. Pero muchas veces es un desafío estar. Y tenemos que recordar esto, la palabra anciano con la palabra pastor son intercambiables. Así que nosotros usamos la palabra anciano porque se usa la palabra anciano, porque es un gobierno plural de ancianos. La idea de pastor es cuando es uno solo, pero también hay un montón de gente que va a entrar acá y va a preguntar por el pastor, no va a preguntar por el anciano, porque es lógico y está bien y es lo mismo. Pero yo mismo como pastor muchas veces me he sentido desafiado de a poco y muchas veces no he sabido qué hacer. Y lo digo para vergüenza propia, pero también lo digo para que sea una realidad, o digamos, para que sea una evaluación objetiva. Tampoco necesitamos que venga, entonces de pastor lo ponemos a Samuel Pérez Millo, porque no, tiene que saber. Bueno, tiene que saber, pero tiene que aprender. Una de las primeras cosas que fue tremenda para mí, estando en TCI Oeste, fue una mujer creyente que el hombre le pegaba cada vez que se emborrachaba, pero ella no lo quería denunciar por temor. Y la pregunta es, ¿ustedes le dirían que se divorcie o no? Te estoy hablando hace 30 años atrás, no te estoy hablando ahora, que ahora es más fácil decir, sí, hagas esto, haz lo otro. 30 años atrás, donde el divorcio era, no, cualquier cosa menos divorciarte. Ese tipo de cuestiones. Y el anciano tiene que ser una persona que esté preparado para esas cosas. Ahora, siguiendo con este tema de apacentar, dice acá, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. La palabra cuidar acá es interesante. La palabra de cuidar es la que se usa para el concepto de obispo, ¿no? El obispo católico. ¿Qué es el obispo católico? Bueno, el obispo católico es como el que está arriba de todos los curas, ¿no? Una cosa así. Vos tenés una capilla allá, un cura, una capilla allá, un cura, una capilla allá, un cura, un cura, un cura, un cura. Arriba de todos los curas tenés un obispo que mira por sobre todas las iglesias. La palabra ahí es mirar. La palabra ahí es mirar sobre, mirar con cuidado. Pero también se traduce en otros lados como visitar, preocupándose por alguien. Vamos a ver algunos versículos. Hechos capítulo 6, ese no lo vamos a ver. Vamos a ver Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 6 es cuando los apóstoles le dicen a las personas de la iglesia de Jerusalén que elijan diáconos, dice, buscando, busquen entre ustedes personas que tengan esta característica para ser nombrados diáconos, búsquenlos. Ahí está bien, Hechos 15:36, fíjense, dice, después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esa palabra visitar es la misma palabra que se escribe en 1 Pedro cuando dice cuidando, visitando a los hermanos para ver cómo están. En Santiago 1:27
Ese es más conocido, ¿no? Que dice la religión pura y sin mácula, ¿se acuerdan? La religión pura y sin mácula es visitar ¿a quién? A las viudas, sí. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Visitar, cuidar, mirando, preocupándose. Ahora, eso para el lado del anciano. Vamos a dar vuelta, no tengo una monedita, pero damos la vuelta del otro lado. La pregunta es, ¿nosotros como iglesia nos dejamos apacentar? ¿Nos dejamos apacentar como iglesia? Porque algunos se ofenden cuando le empezás a preguntar un poquito de cómo te está yendo y cómo te fue esta semana, y parece que del otro lado te dan ganas de contestarte, ¿y a vos qué te importa? ¿No? ¿Qué tenés? Ya empezó la averiguadera, ¿no? Ya empezó a ver dónde, ya estás buscando el... ¿No? Y hay gente que es así. Y vos te sentís incómodo. Cuando la palabra de Dios me dice que tengo que estar cuidando, observando, visitando. Hay gente que te niega que lo vaya... ¿Puedo ir a visitarte? No, la verdad que no. Me siento incómodo si me venís a visitar. Bueno, veámonos en algún otro lado. Y no puedo porque estoy muy ocupado. Bueno, hermano, ¿cómo hago para cuidarte si no puedo visitarte? ¿Cómo hago para cuidarte si no puedo tener un tiempo donde pueda, con una buena actitud, por supuesto, cuidarte y aconsejarte y mostrarte cuál es el camino que te pueda ir ayudando en tomar decisiones correctas para tu vida espiritual? Y uno se imagina al pastor con las ovejas, ¿no? Y se imagina quizás después de todo un día donde las ovejas fueron a comer, por ahí vuelven, y llega la noche y el pastor revisa a cada una de las ovejas a ver dónde está, si tienen alguna lastimadura, si se les pegó algún cardo ahí, y la está limpiando y está revisando la piel, está sacándola a ver si tiene, le revisa entre los dedos, le abre así a ver si acá tiene lastimado. Pero lamentablemente, algunas ovejas dentro de la obra de Dios parece que dicen, yo no necesito que vos me revises, porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Independencia, privacidad, ¿no? Algo que se meten en la privacidad de... Bueno, a ver, convengamos algo. Los que son miembros que hicieron el curso de membresía, y es algo que yo hablé con alguien que no está acá hoy justamente, el estatuto dice claramente, cuando vos te haces miembro de esta iglesia, te pones bajo la supervisión espiritual de los líderes espirituales de esta iglesia. Y yo le decía, lo que me parece es que las personas cuando hacen el curso de membresía, esto no lo leen o no lo tienen consciente. Me dice, Claudio, casi seguro no lo tienen consciente. Es más, yo cuando hice el curso tampoco lo tenía consciente, me di cuenta después. Entonces se complica un poquito la cuestión, ¿no? O sea, siempre la moneda tiene dos caras. A veces nos quejamos de que los ancianos no nos cuidan, no nos supervisan, no nos visitan, no se preocupan por nosotros. Pero otras veces cuando encontramos un anciano que visita, se preocupa por alguien, pregunta por ustedes, tenemos siempre ese tipo de respuesta, o si no, la típica de WhatsApp. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y vos cómo estás? Yo bien. ¿Cómo te fue esta semana? Más o menos. ¿Cómo fue el trabajo? Ya no te contesta más. Ya está, te contestó 3 veces por semana. No te voy a contestar más que eso, ¿no? Típico de WhatsApp. Te responde 3, entonces vos tenés que pensar en 3 preguntas cómo tenés que llegar al kit de la cuestión. Porque si querés ser un poquito amable, ¿no? Y decir, bueno, no, vamos a mostrarle amabilidad y vamos a traer...
olvídate, no te enterás de nada, porque a la tercera vez no te contestó más, ya está. Entonces ya es como que en la primera pregunta, sí, ¿cómo andás, Pepe? ¿Cómo andás, Pepe? Bien. Che, ¿qué pasó? ¿Qué? Le tenés que tirar ahí. En la segunda pregunta le tenés que tirar qué te pasó, porque si no, olvídate, no te contestan más. Hermanos, ustedes, cuando tengan que elegir un anciano, tienen que elegir una persona que apaciente a la grey. La grey es el rebaño. La grey es el rebaño, el conjunto de ovejas que Dios tiene en cada lugar y donde ha nombrado una persona para que las cuide, para que los alimente, para que los lleve a un lugar tranquilo, para que le dé el consejo de la palabra de Dios. Apacentar. Segundo, es una persona que administra. Este punto es un poco más cortito. No nos vamos a extendernos acá. La grey, como le dije recién, es el rebaño de Dios. Y el anciano es una persona que administra. O sea, una persona que entiende que él no es dueño, no es el dueño de este lugar, de este o de cualquier otro lugar. A veces nos encontramos con iglesias donde hay personas que creen que por haber puesto mucho dinero en el edificio son los dueños de la iglesia. O porque hace años que están... No, porque yo estaba desde que Andrés Retamal iba a la escuelita dominical, imagínate, ¿no? Entonces, como estoy desde esa época, soy el dueño, porque yo los conozco a todos estos de inconverso, entonces yo soy el dueño. Discúlpame, el anciano entiende que está administrando algo que Dios le dio. Dios le dio. Algunas paráfrasis traducen que, cuando dice acá, no como teniendo señorío, o sea, no despóticamente. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo con los líderes, ¿no? Los líderes de las naciones se enseñorean de la gente de su país como se le da la gana, se enseñorean, pero entre vosotros no será así. ¿Sabe? La idea es que usen de la autoridad, pero que no abusen de la autoridad. La nueva traducción viviente dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. No abusen. Pero sí tenés que administrar. Y como buen administrador tenés que ser un buen líder y un buen guía. La gente necesita alguien que los lidere, porque necesita alguien que les indique para dónde va el camino. No podemos, como ancianos, los ancianos decir, bueno, ustedes hagan lo que quieran. Y hay cosas en las cuales vos podés tener diferencias, no digo que no, pero hay ciertas cosas donde vos como iglesia, nosotros como iglesia, los líderes, los ancianos, tienen que tener todos una misma manera de pensar. Porque necesitamos gente que nos lidere. Quizás eso es lo que uno tiene que buscar cuando tiene que elegir un anciano. Una persona que los lidere y que los guíe. Lo más sencillo muchas veces es agarrar y dejar que las cosas pasen. Las cosas pasan y se solucionan solas. Bueno, eso es lo que creen algunos, olvídate. Yo no lo creo. Pero si vos dejás que las cosas sucedan, normalmente no hay muy pocas veces hay una buena solución. Tercer característica. Interesante esta, ¿eh? También otra joyita que encontré mientras estaba estudiando. Es una persona que asiste, pero no de asistir de ayudar. Una persona de asistir de estar. Fíjate que dice acá, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, la grey, el rebaño, está entre los ancianos. El anciano tiene que ser una persona que esté presente, uno que participa, uno que se siente parte, que comparte, que tiene comunión. La verdad es que muchas veces podemos encontrar un montón de personas capacitadas y un montón de personas que saben un montón de Biblia, que son espirituales, que Dios las usa, todo lo que vos quieras.
Pero si lo vamos a elegir, o si ustedes lo van a elegir como anciano de la iglesia, tiene que ser una persona que esté. Y te voy a decir una sola razón por la cual tiene que estar. Porque las ovejas lo van a necesitar algún día y no podemos decir, esto lo tiene que tratar el anciano Juancito, pero Juancito viene una vez cada 4 meses, entonces una vez cada 3 meses. Entonces cuando venga se lo vamos a contar para que él decida a ver qué es lo que hay que hacer. Entre vosotros. Tiene que estar entre vosotros, hermanos. Vos levantá la vista acá y decís, no veo a nadie. Bueno, empezá a orar para que Dios levante gente entonces. Empezá a orar, porque estamos en un problema grave si no ves a nadie, porque tiene que estar entre vosotros. Una persona que asiste. Cuarto lugar, una persona que anhela. ¿Sabes? Una persona que desea. Desea hacerlo. Es una carga que tiene en el corazón. Es una persona que desea hacer esa tarea. Dice acá, voluntario, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Saben qué es no por fuerza? No por obligación. ¿Viste? Que te digan, ¿te imaginas que nos paramos acá un día en la reunión y decís, bueno, mirá, Claudio tuvo un accidente, se murió. Ahora tenemos que nombrar a otro anciano. Y empezamos a discutir acá porque nadie quiere. Entonces, sí, bueno, agarramos por un año, aunque sea, después vemos, bueno, si no me queda otra, bueno, está bien, voy a agarrar. Entonces después está todo el año diciendo, ¿por qué habré agarrado este cargo de anciano? Resulta que está bufando, ¿viste? Esa es la idea. La idea de una persona que está quejándose, bufando, se utiliza solo acá, en realidad. No hay otro versículo en la Biblia donde usen esta misma palabra. No por fuerza, no bufando, no quejándose. Es una persona que tiene una carga en su corazón tan grande que lo quiere hacer. Y sabes una cosa, y esto es para la iglesia, es una persona que los quiere cuidar, hermano. Delante del Señor, Él los quiere cuidar. Es un molesto, claro que es un molesto. Es insoportable el tipo. Sí, es insoportable. Pero él delante de Dios respondió al llamado a ser anciano o pastor porque su corazón está atrapado por la idea de que quiere cuidar a las ovejas de Dios, no de él, de Dios. Y si fuera un anciano espiritual, te diría que va a tener una carga muy grande durante toda su vida diciendo, espero que cuando el Señor me reciba en la eternidad pueda decir, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque esa carga le va a llegar a pensar de que, Señor, son tus ovejas, no son las mías. Tengo que cuidar lo que vos me diste que es tuyo, es de Dios. No es de Argentina, no es de Palomar, es de Dios, son las ovejas de Dios. Y Dios le ha dado a esa persona esa carga de decir, cuida mis ovejas. Entonces no es cualquier cosa. Ese hombre anhela querer cuidarlas, porque son de Dios. Quiero que te guardes esto porque después tengo una frase al final. Entonces, cuando vos consideres ese anciano, más bien que va a ser una persona limitada, más bien que va a ser una persona que tiene errores, porque es un ser humano como vos y como yo. No es perfecto, porque para tener un pastor, un anciano perfecto, ¿sabés quién tenemos que traer acá? Al Señor Jesucristo. Entonces ese sí, no va a tener ningún problema. Nos va a pastorear excelentemente bien, nunca va a responder mal, nunca va nada, porque es el Señor. Pero los demás son seres humanos, como vos y como yo. Entonces, ¿sabes qué? Esto tiene que estar presente. Es una persona que delante de Dios ha dicho,
Yo pongo mi vida para cuidarlos. Debo escucharle. Lo que me dice, por lo menos lo debo considerar. Antes de tomar una decisión, voy a preguntarle. Él no es dueño de mi vida, pero ¿no le preguntarías a alguien que quiere cuidarte qué es lo que tenés que hacer? Cuando te dice algo, no te tiene que entrar por acá, por el oído izquierdo y salir por el derecho. Te lo está diciendo una persona que te quiere cuidar. Debemos obedecerle. Hay algunos versículos que hablan de eso que ahora vamos a ver. Porque en quinto lugar, es una persona que necesita apoyo. Como les dije recién, es una persona débil, es una persona imperfecta, es una persona que está aprendiendo. Porque nadie cuando viste, qué sé yo, hay algunas veces que tenemos algunas cuestiones en las iglesias que decidimos de una manera medio impráctica la cuestión, ¿viste? De una manera muy utópica, de una manera allá en el cielo más o menos un poco más, ¿viste? Pero esta persona es una persona que necesita apoyo. Yo quiero que podamos buscar dos versículos que están cerca, están los dos en Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Vos tenés el 17? 13, 17. Bien, muy parecido a lo que tiene la Valera, se han dado cuenta que es muy parecido. Fíjate algunas cuestiones con respecto a esto. No vamos a detenernos en todas las palabras, ahí tampoco están, porque sería muy largo el mensaje. Pero te voy a decir una cosa. Dice: obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Por vuestras almas. La idea de velar es una persona. ¿Quién pasó la noche en vela acá? Todos, ¿no? Cata, ¿no pasaste la noche en vela cuidando a tu mamá? Claro. ¿Y la pasaste en vela por qué? Porque la estabas cuidando a tu mamá. Estos pastores, la idea de velar es esa. No duermen porque están vigilando. Te voy a decir algo que me comentaron hace un tiempo, y eso me fue bueno porque me dio no te voy a decir la certeza, pero es un buen síntoma. ¿Viste cuando vos ves decir, bueno, una vez un líder acá de esta iglesia me dijo: a mí también me pasa muchas veces que me quedo toda la noche sin dormir pensando por qué algunas personas hacen lo que hacen. ¿Y sabés lo que pensé yo por adentro? Bienvenido al club. Porque sabés las veces que yo pasé sin dormir, tratando de pensar por qué la gente hace lo que hace, y cuando son líderes, peor, porque menos lo entendés. No acá, ¿eh? Acá también me habrá pasado, pero en otros lugares mucho más. Sin dormir, velando. ¿Y sabes por qué? Porque tienen que dar cuenta. Cuando yo era muy chiquito, hace muchísimos años, tenía 18 años, 18, 19 años, mi papá tenía un Torino. Es grande el Torino, ¿no? Un autazo el Torino. Lo armó él, el Torino. Y me lo dio un sábado para salir a la noche. En esa época estaba apartado. Mirá, el pastor estuvo apartado un año.
Estaba apartado. Y me fui con mis amigos. Cuando vuelvo a la noche, 2, 3 de la mañana, entro ahí en Chacabuco 49, donde nací, entro ahí y le rajuño, ¿no? Con la columna. La columna en aquella época no era como acá que ahora tenemos reja hasta, ¿no? Solamente era una reja de madera así y uno abría, pero claro, ¿cómo se llama? Lo que está en la puerta, la bisagra. La bisagra quedaba de lo de afuera. Y yo agarro, me mando y la bisagra hizo... Bueno, al otro día venía mi papá, porque en esa época ya estaban separados, venía a retirar el torino. ¿Qué pudo haber hecho? Lo primero que hizo, vino y hizo... ¿Qué pasó acá? Yo me quería matar. Entonces viene y me dice, ¿ves? La primera vez que te presto el auto y ya me lo chocaste. Creo que el Señor Jesús no va a ser tan así. Pero sí, el anciano tiene la carga de saber que un día va a tener que dar cuenta. Ahora, la idea de obedecerlo y de sujetarlo es con una opción, ¿sabes? Es con un propósito. ¿Sabes el propósito? Para que se hagan su trabajo con alegría, no quejándose. Porque no es provechoso que el pastor viva quejándose. ¿Sabes la idea de quejarse cuál es? Meterse en un aprieto y luego murmurar por la situación en la que está. ¿Alguna vez te metiste en una cosa así? Yo sí, más bien. Creo que todo lo que vivimos una cierta cantidad de tiempo nos metimos en un problema de esos, ¿no? Te metes a comprar algo que vos decís, son 12 cuotas, esto lo sacamos así. Y resulta que las 12 cuotas se te hicieron en eternas, ¿viste? Perdiste el trabajo en mitad, vas por la cuota 5 y perdiste el trabajo. Después te quedaron 7 cuotas más y dices, ¿cómo las pago ahora que no tengo trabajo, no? Y ahí estás, quejándote, murmurando, suspirando, diciendo, ¡ay Dios, ¿para qué me habré metido en esto? Bueno, ese es el concepto, el concepto. Pero bueno, te voy a nombrar, te las voy a nombrar, ahí no están, te las voy a nombrar nomás. 7 maneras de mostrar apoyo, porque dijimos que esta persona es una persona que necesita apoyo. ¿Sabes qué? 7 cositas. Primero, comprender que tiene derecho a una vida privada. El anciano, el pastor, tiene derecho a una vida privada, no es un esclavo de la iglesia y de las necesidades. No digo tanto por ustedes, honestamente, no lo digo tanto por ustedes, pero a veces se nos meten personas en las redes que parece que nos tratan como que, bueno, estás para esto, viejo, nosotros tenemos que estar acá, ¿no? Una cosa así. Segundo lugar, tome la iniciativa en relación a ellos. No esperes que el pastor o el anciano vaya, anda vos a los líderes, a los ancianos, a los pastores a tener una relación con él. Tercero, no le impongas exigencias poco prácticas y expectativas irreales. ¿No? Billy Graham hay uno solo. Luis Palau también hubo uno solo. ¿No? José Jordán también. A otros también hubo uno solo, gracias a Dios. Fueron uno y no hubo un clon. Pero no pretendas tener acá a alguien que realmente Dios nos mandó, porque esas personas son especiales. Y son personas que quizás han dado su vida y la han dado. La han puesto su vida en el sacrificio y han sido de bendición a todo el pueblo de Dios, pero no esperes tener algo así y no pongas expectativas irreales. En cuarto lugar, recuerde que todo pastor o anciano tiene debilidades y limitaciones. Eso ya lo dijimos. En quinto lugar, hagan sus críticas y sugerencias en privado. Llámalo aparte, en un momento de tranquilidad, háblalo. Pero tenés que ser sabio en buscar la manera, el lugar, el momento. Sexto, estimúlelo y felicítelo. Y en último lugar, apóyelo positiva y sinceramente. Última característica, ya cometí un error, dije última, eso no te tenía que decir. Esta persona va a ser alabada. Y vamos a ser cortito con esto. Dios le va a dar una corona incorruptible.
fíjate que esta persona, este anciano pastor, que la iglesia un día va a tener que elegir o va a tener que renovarle su ministerio, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, una corona inmarcesible, una corona que no se va a echar a perder. Va a ser eterna la corona, eterna. Y te voy a terminar con una frase. Por eso te dije que en un momento recordaras que es una persona que está cuidándote. Dice, su trabajo incomprendido, rechazado o menospreciado por los hombres, su paciencia mal interpretada, su celo mal entendido y su constancia desapercibida por los demás, están presentes en el corazón del Señor. Para aquellos que están pensando en el ancianazgo o en el pastorado, siempre tengo este versículo que un día me lo dieron a mí y fue de mucha bendición. Y es Hebreos 6:10. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hacéis para los santos. No es injusto. Dios no es injusto. Los hombres pueden ser injustos, los hombres pueden ser desagradecidos, los hombres pueden ser independientes, los hombres pueden rechazarte, los hombres pueden menospreciarte, los hombres te pueden incomprender, los hombres te pueden malinterpretar, no te pueden entender, pero el Señor Jesús no es deudor de nadie. Y Él no es injusto, y Él va a actuar con justicia en un momento y te va a dar tu recompensa. Porque esto del pastorado es tremendo, es una tremenda carga, pero tenés una tremenda recompensa. Vas a ser alabado por Dios. No te van a dar un premio por ser el mejor jugador de fútbol, no te van a dar una copa, ¿no? En una cancha de fútbol y todo el mundo te va a gritar, te va a alabar. No te van a hacer una estatua acá, diciendo, acá está este hombre, un gran valor. No van a poner el nombre. Viste que algunas iglesias, no sé si ustedes prestaron atención alguna vez, pero hay iglesia que se llama Memorial Piripipipi. Es una iglesia en memoria a un gran pastor que no van a hacer una iglesia. O quizás lo hagan, pero te quiero decir una cosa. Sobre todas esas cosas hay algo más grande. La alabanza y la honra de parte de aquel Señor de señores, el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores va a dar la corona incorruptible de gloria cuando venga a cada una de estas personas que apacentaron, que administraron, que estuvieron presentes en medio de las ovejas, que anhelaron hacerlo, pero que también recibieron el apoyo de parte de la iglesia. Vamos a orar. Espero que esto te quede en tu corazón y en tu mente, porque va a llegar un momento donde lo vas a tener que tener presente. Ahora podés olvidarlo, pero va a llegar un momento que lo vas a tener que tener presente. Para el año que viene estoy seguro que por lo menos en mi caso lo vas a tener que tener presente. Así que, guardalo, escribilo, tenelo, léelo, reléelo, orá y tenelo presente. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias por este tiempo que nos diste en tu bondad para escuchar de tu palabra. Ayúdanos a poder seguir adelante. Te damos gracias por cada uno de los que están aquí, por el deseo de escuchar tu palabra. Señor, te damos gracias porque una vez más nos permites poder estar aquí cantándote y escuchándote. Señor, te rogamos ahora que nos acompañes, nos fortalezcas,
que nos animes a poder seguir predicando de tu palabra, sirviéndote, glorificando tu nombre, animándonos unos a otros, como realmente tu palabra lo dice y como realmente muchas veces lo necesitamos. Dejamos el resto de este día en tus manos también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.